Bien, entramos ya a la parte final del tema de esta noche con los dos representantes de Naciones Unidas y sus agencias aquí en la República Dominicana. Bueno, en un momento del programa hablábamos el esfuerzo que hace Naciones Unidas para preservar la paz internacional y la hermandad entre los países. Pero yo recuerdo perfectamente una famosa frase de Fulton Sheen en medio del horror de la Segunda Guerra Mundial, que decía que el mapa de la Europa de posguerra quedaría más cambiado que el hombre de la Europa de posguerra. Y así parece haber sido, ¿no? Bueno, sí, es cierto pero bueno, luego, algunos años después se ha ido recorrigiendo el mapa para parecerse un poquito más al que existía con anterioridad a la guerra, ¿no? Yo en todo caso creo que la presencia de organismos internacionales y en concreto de las Naciones Unidas como actor en el teatro geopolítico internacional tiene la importancia que tiene en la medida en que es un foro en el que se puede hacer una diplomacia discreta, donde nosotros establecemos o ponemos un poco lo que son el medio en el cual se pueden poner sobre el tapete las diferencias y a partir de ahí tratar de ir encontrándole soluciones. Pero bueno, yo sé Miguel, que ahí hay un cuestionamiento, sobre todo en este momento, no a Naciones Unidas, en general al multilateralismo. Y a mí, en lo personal, me llama mucho la atención, me sorprende enormemente en la medida en que estamos en un mundo tan global como se pudiera imaginar, donde todo el mundo escucha esencialmente la misma música, donde las noticias tienen un alcance inmediato, donde la gente se viste de una manera similar, y los problemas que también tienen una naturaleza global, porque todo está imbricado y de manera extraordinariamente, hilvanado entre los países, digo, el clima, el medio ambiente, el cambio climático, una política adoptada por un país puede afectar de manera determinante a todos sus vecinos si ésta no se acuerda. Por lo tanto, al haber un mundo tan globalizado, las políticas exigen también de foros globales donde se puedan dirimir potenciales controversias. Y en ese sentido, por tanto, yo creo que a pesar de las críticas que se hacen, la presencia de Naciones Unidas es muy necesaria, al punto de que hay algunas personas, no lo diré yo, porque soy funcionario de la ONU y creo en la ONU, como mi colega Rosa y todos mis colegas representantes de agencias en el país, pero hay quien dice que si no existiera Naciones Unidas habría que inventarla. Así es, pero el derecho al veto que ejercen los 5 grandes, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y China, no entorpece y obstaculiza los esfuerzos de paz que desarrolla Naciones Unidas. Porque bastaría con ese veto para que una resolución que puede resolver un conflicto no se dé, ¿no? Pudiera ser. Como no hay perspectiva histórica, porque las Naciones Unidas desde que nacen con un Consejo de Seguridad donde 5 miembros tienen derecho a veto, pues sin duda alguna el veto condiciona de manera significativa. De lo que sí se viene hablando mucho y en los últimos tiempos con mucha intensidad es de la necesidad de una reforma de la ONU y de una democratización de la ONU en ese sentido. Y bueno, yo creo que como todas las cosas en la vida, pues requieren de modificaciones para ajustarse y poder responder a los desafíos de cada momento. Y en ese sentido, pues llegará el momento en que los Estados miembros pedirán de una manera muy contundente esa reforma y seguramente se llevará a cabo. En una oportunidad se habló de la posibilidad incluso del traslado de la sede a otro país, ¿no? Pero estoy seguro que a los representantes de Naciones Unidas de los diferentes países prefieren estar en Nueva York y no en Kinshasa. Bueno, tú sabes que... Hay varias, Perdón. Sí, no, sigue. Hay varias. En realidad, el secretariado está en Nueva York, pero tiene otra sede en Ginebra, y luego las agencias están representadas donde corresponde y donde surgió la voluntad política. Por ejemplo, UNICEF, PNUD, ONU Mujeres,
el Fondo de Población, tienen su sede en Nueva York, pero el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente... UNESCO en París. Lo tiene en Nairobi. Está en Nairobi. UNESCO está en París. FAO y Programa Mundial de Alimentos y el Fondo para la Agricultura, IFAD, están en Roma. La Organización contra el Crimen y la Droga está en Viena. La Organización para la Energía Atómica también está en Viena. La Organización de Naciones Unidas para el Voluntariado está en Bonn. Digo, los gobiernos de esos países asumen los costos de esas agencias cuando tienen su sede principal en esos países. Nos quedan 3 minutos. Sí. Bueno, yo quería hacerte una consideración igual para el público en general, ¿no? Porque cuando hablamos de Naciones Unidas, las decisiones de Naciones Unidas son las decisiones de los países miembros. Sí, claro. Entonces no es que cuando se va a hacer una reforma de Naciones Unidas o cuando se pudiera hacer una reforma de Naciones Unidas como la que planteabas, de reformar o no el veto, será cuando los miembros de Naciones Unidas, que son los países, tomen la decisión. O sea, las agencias somos los que implementamos los mandatos de lo que deciden los países, ¿sí? Entonces, diría, no es que, digo para la audiencia, no es que Naciones Unidas sea un ente que está creado, no. Las Naciones Unidas la forman todos los países. Es el resultado de la voluntad de los países. De los países. Y entonces, si los países deciden que haya UNICEF, existe UNICEF. Si los países le dan a UNICEF el mandato de trabajar con los niños, lo trabajamos, sí, ¿no? Entonces, las decisiones de si va un poco mejor o un poco peor Naciones Unidas depende de las decisiones que tomen los países. La reforma que se está haciendo ahora en Naciones Unidas también depende de lo que se está aprobando en estos momentos por los países, ¿no? O sea que nosotros somos en este momento los que implementamos esos acuerdos que toman los países, ¿sí? Es fácil bregar con un gobierno como el dominicano. Ya nos queda un minuto. Pues mire usted, yo llevo 21 años en la ONU y como coordinador residente 11. Y le puedo decir que para mí la interlocución con el gobierno dominicano es extraordinaria, fluida, fácil. Es un gobierno receptivo, es un gobierno permeable, es un gobierno sensible y cuando está de acuerdo y cuando no está de acuerdo no está de acuerdo, pero en general, como digo, la interlocución no puede ser mejor. Yo quiero señalar de que además de trabajar con el gobierno, Naciones Unidas trabajamos con el sector privado, con las ONGs, la sociedad civil, con cambios de comportamiento poblacional. Evidentemente, nuestra contraparte fundamental es el gobierno, pero trabajamos con toda la sociedad. En realidad no es con el gobierno, con el Estado, porque trabajamos con el Poder Judicial, con el Congreso. Exactamente. Bueno, no me queda más que agradecerle la honrosa presencia de ustedes aquí en Edición Nocturna y esperamos que el día haya sido de mucha celebración porque ya estamos terminando el día y solo nos queda irnos a acostar a todos, ¿no? Así que gracias a todos los amigos televidentes. Gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.